La reprobación a la ministra de Ciencia e Innovación no tiene tanto que ver con elegir la ciudad de Sevilla, sino con haber frustrado las legítimas aspiraciones de la ciudad de Teruel para albergar esta sede. Esperamos que esta reprobación, que viene a ser ese reflejo de la indignación, de la frustración, de la profunda decepción, de la priorización de criterios electoralistas y de un interés de oportunidad política, y no son palabras solo, que coincidimos además con ellas en esta valoración del Partido Popular, sino de responsables políticos, como digo, de todas las fuerzas políticas y de la propia sociedad turolense. Y creemos que es causa suficiente para lanzar ese mensaje al Gobierno de España de reprobación y decir que ya está bien, de tomar del pelo a los turolenses y sobre todo con temas tan sensibles como son el de la despoblación. Esperamos que Lambán, con esa mayoría parlamentaria que tiene en las Cortes, no vuelva a tapar la unanimidad, en este caso que hay social, para lanzar ese mensaje por el engaño que ha sufrido una vez más Aragón.